Bueno, y estamos con José Manuel Villalobos, experto en procesos electorales, porque lo que hemos venido discutiendo en medio de esta crisis profunda y este nivel de violencia es justamente el adelanto de elecciones, uno de los pedidos justamente que hacen ciertos grupos que se están manifestando en este momento. José Manuel, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas noches. Omar, gracias por la invitación. Buenas noches, un saludo a todos los televidentes. A ver, ¿qué es viable y qué no es viable? Solo para tener lo que tenemos sobre la mesa. Antes de la vacancia Pedro Castillo, el Congreso de la República había aprobado un dictamen para adelantar las elecciones, si mal no recuerdo, julio 2023. La presidenta Dina Boluarte ya presentó el día de hoy el proyecto de ley de adelanto de elecciones que ya contempla abril del 2024, porque lo que busca, entendemos, en ese periodo es hacer reformas electorales, hacer reformas políticas que no nos lleven a la misma situación en la que nos encontramos. ¿Qué es viable y qué no es viable? Bueno, Omar, primero que lo ideal, lo que técnicamente sería mejor, con reformas, con los plazos adecuados para hacer un proceso electoral, sería pues definitivamente abril del 2021. El Congreso aprobó un 24, el Congreso aprobó un dictamen que expusieron el año 2023, pero ahí se han equivocado porque han tomado en cuenta el plazo de 4 meses que fija la Constitución para hacer un proceso electoral cuando se disuelve el Congreso, pero ese es un plazo que es imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque he escuchado, hay plazos establecidos. Sí, he escuchado además hoy al secretario general de la CGTP poner como condición para, digamos, parar las protestas, que se apruebe el adelanto para abril del próximo año, del 2023. Wow. Y entonces, al haber varias fechas sin ningún sustento técnico, pues van a generarse falsas expectativas. Primero hay que tomar en cuenta que si se quiere emular, digamos, lo que pasó el 2000, que se recortó el mandato y se hizo elecciones el 8 de abril del 2001, hay que tomar en cuenta que esa elección se hizo con 5 meses. Es decir, desde el momento que se convocó... Que fue un 10 de noviembre. Fue un 10 de noviembre del 2000, se convocó elecciones para el 2021, 5 meses. Pero en esa época no se hacían elecciones internas. No habían elecciones internas, los partidos no tenían que estar inscritos en el registro de partidos, no había ley de partidos. Por lo tanto, se inscribían, digamos, los partidos que estaban reconocidos, habían independientes, habían solo 14 millones de electores, ahora somos 24 millones. Es decir, el contexto es totalmente distinto. El contexto era totalmente distinto, no se necesitaban reformas, digamos, para mejorar la representación. Pero igual, si ahora queremos hacerlo en esos 5 meses, tampoco da para abril, porque ya estamos a 3 meses y medio para abril. Y además, partiendo del hecho que tanto la propuesta que hay en el Congreso de la República, ya aprobada en la Comisión de Constitución, como la que ha planteado la presidenta Dina Boluarte, implica necesariamente la reforma de la Constitución para el adelanto de elecciones, y eso tiene su propio proceso, que tarda también un tiempo determinado. Bueno, eso es verdad, sin embargo sí se podría recortar. Creo yo que el Congreso está haciendo la larga en realidad, porque si leemos la calle quiere un gesto de que efectivamente se va a adelantar la elección, y no es suficiente con que la presidenta lo haya propuesto, porque finalmente es una propuesta y ella no puede pues, decidir de mutuo propio que se adelante la elección. Entonces, lo que se requiere es que mañana mismo o el jueves que hay pleno se apruebe en primera votación. Lo que hay que aprobar primero es el recorte del mandato, porque el mandato vence el 2026. Hay que aprobar el recorte del mandato. ¿Pero ya se ha propuesto el recorte del mandato? Claro, en el dictamen que aprueba la Comisión de Constitución... La de Digna Calle y Susel Paredes. Claro, y la propuesta de la Presidenta de la República no solo es adelanto de elecciones, va de la mano con el recorte del mandato, porque tú no puedes convocar elecciones sin haber primero acordado recortar el mandato. Ahora, la discusión va a ser que se pongan de acuerdo, porque ahora han salido 2 caballeros congresistas que han dicho que se va a aprobar, que vamos a ver, pero el tema es si se van a poner de acuerdo los 130 en irse en abril del 2024 o irse el 2023. Finalmente la decisión es de 87 votos de ellos. Porque lo otro es, o son 87 votos en 2 legislaturas consecutivas, o 66 más un referéndum. Más un referéndum, que tendría que hacerse al otro año, con lo cual
hacer las elecciones el 2023, digamos que no es muy fácil de que se lleve a cabo. Es decir, es vender una falsa expectativa. Podría ser en octubre, tal vez. Pero si hacemos en octubre del 2023, olvidémonos de las primarias, olvidémonos de las reformas que se quieren hacer. Si se hace en el 23, las personas condenadas por terrorismo, por violación, narcotraficantes, van a poder postular porque la ley que se los impedía ha sido declarada inconstitucional y se necesitaría una reforma constitucional en todo caso para volver a insistir con esa prohibición. Entonces, creo que los ánimos están muy caldeados, pero quienes protestan y piden el adelanto de elecciones, no han presentado tampoco una propuesta técnica de por qué quieren que se hagan las elecciones mañana mismo, lo cual no es posible, ¿no? Claro, hablar de mañana mismo es, entiendo ya, imposible por los plazos establecidos y todos los procedimientos que se tienen que cumplir. Sin embargo, hablar de julio del 2023, ¿es posible? Mira, Omar, como te dije, se pueden recortar los plazos. Ahora, actualmente, y desde el 2017, a través de la ley que uniformizó el cronograma electoral, entre el día de la elección y la convocatoria tiene que haber 270 días. ¿Eso qué significa? Que por la experiencia de los procesos electorales que se han llevado a cabo, los organismos electorales consideraron que un plazo razonable para hacer una elección, digamos, con buenos resultados, eficiente, se necesita 270 días, 9 meses. 9 meses. A esos 9 meses no se le suman los 3 o 4 meses que demanda el plazo para cerrar el padrón, para depurar el padrón y remitirlo al jurado para su aprobación. En realidad, si tú ves el primer hito del cronograma electoral de las elecciones del 2021, de las presidenciales, el primer hito de las elecciones generales estuvo fijado en diciembre del 2019. Es decir, con mucho más de un año de anticipación. ¿Por qué? Porque hay pues todo un trabajo que hacer. Además, presupuestalmente, si queremos hacer el 2023, la ley de presupuesto, y tú eres especialista en temas económicos, la ley de presupuesto se ha aprobado. Sí, claro. La ley de presupuesto no contempla el gasto para las elecciones que demandarían unos 1.000 millones de soles sin primarias. Si son con primarias serían como 2.000. Pero digamos, para hacer la elección el próximo año, el Congreso tendría que el próximo año hacer las modificaciones presupuestales en función a que el Ejecutivo diga de dónde va a salir el dinero para transferirle los recursos al jurado, a la OMPE y RENIEC. Y además estos tendrían que empezar los procesos de contratación porque obviamente hacer las elecciones no se hace pues desde el punto de vista de los abogados que solo se fijan en la ley. Hay que fijarnos en la parte de gestión administrativa, logística, ¿no? Que demanda hacer un proceso electoral. Entonces, digamos, quienes están señalando que hay que hacerlas el 2023, yo les pediría que reflexionen y que expliquen en todo caso cómo hacerlos el 2023 con todas las expectativas que tiene la gente de hacer reformas para mejorar la representación, como dijo acá uno de los congresistas que estuvo antes que es decir, se podría tendríamos hacer a lo mismo de siempre, ¿no? Exacto, se podría hacer para el 2023, pero tendríamos que decirle, digamos, chao a ningún tipo de reforma que se quiera plantear porque los plazos no van a dar. O serían reformas aprobadas al caballazo, sin discusión previa. Y lo que yo también me temo, Omar, es que tal como ha sucedido ahora en las elecciones regionales y municipales, que muchos nuevos partidos o quienes que ahora se han enterado de que se van a adelantar las elecciones quieran presentarse, gente que no está en política, que está preparada y que quiere mejorar la política, quiera presentar, pues no va a encontrar partidos políticos porque existen los que ya están y esos ya tienen a sus cuadros. Y quienes quieran hacer nuevos partidos no le va a alcanzar el tiempo el 2023. Es decir, se podrían quedar fuera de carrera como se quedó el FREPAP, el Partido Verde o FE en las elecciones regionales y municipales porque venció el plazo para inscribir partidos y ellos no habían concluido su proceso de inscripción. Entonces nos enfrentamos a ese problema también, que iríamos el 23 casi con los mismos partidos, uno que otro que está por inscribirse, pero digamos, Verónica Mendoza no tiene partido, ¿no? Hay otros más que es decir, básicamente tendríamos la misma representación que hoy en día está en el Congreso porque son los mismos partidos que hoy día sí tienen inscripción. Se jugaría con los mismos actores, con los mismos jugadores. Uno que otro partido está por inscribirse, que son 3, el FREPAP, por ejemplo, pero no se abriría la puerta a nuevos
partidos, con lo cual el desencanto seguiría, porque van a decir al final la gente, decir, mira, son los mismos de siempre, ¿no? Entonces no se va a poder, creo que, cumplir las expectativas que ahora se están vendiendo a la población. Sin embargo, abril del 2024 sí resulta una fecha, digamos, suficiente, propicia para impulsar o llevar un proceso electoral ordenado, permitir a nuevos jugadores, nuevos partidos ingresar a la cancha y además impulsar una serie, pues algún tipo de reforma necesaria para no volver a la misma situación en la que nos encontramos en julio del 2021? Es correcto, haciendo la elección el 2024 en abril te permite que si vas a hacer reformas que sean de reforma constitucional, lo puedas hacer el próximo año en la primera legislatura y la segunda, que esas reformas sean discutidas pues por todos los actores, no solo los partidos, la academia, la sociedad civil, los organismos electorales que hasta ahora todavía no se les ha preguntado si pueden hacer la elección el próximo año en abril como se quiere o cuándo es que es factible. Entonces, tomemos calma. Lo que sí tiene que haber es una señal concreta porque, claro, no se cree en el Congreso y entonces el Congreso tiene que dar una señal de aprobar de inmediato el recorte del mandato y el adelanto de elecciones, con el compromiso de que en las fechas más próximas, en el plazo que se pueda, si es en enero mejor, se apruebe la segunda votación y la presidenta pueda convocar a las elecciones, con lo cual correrá el tiempo suficiente para que los mismos partidos que existen conozcan, seleccionen bien a sus candidatos para que no a última hora no estén buscando gente, se metan a ser candidatos y a la hora de la hora son sentenciados, procesados, denunciados, etc. Porque, a ver, dentro de esta agenda que se pide y se exige de algunos manifestantes, también está la renuncia de Dina Boluarte. Y ante una renuncia de ya los presidentes y vicepresidentes, se activa, entendemos, la posibilidad de que el presidente del Parlamento o presidente del Parlamento asuma justamente la conducción del país y, entiendo, tendría que llamar a elecciones en no más de 9 meses. Bueno, ahí lo que dice la norma es que efectivamente si la presidenta decide dar un paso al costado, quien preside el Congreso de la República asume la presidencia de la República. Y al asumir la presidencia de la República está obligado a convocar de inmediato a elecciones. La Constitución no dice para cuándo, dice convocar a elecciones. Pero tomando en cuenta que, de acuerdo a la Constitución, la asunción de mando es el 28 de julio, digamos que los 9 meses no serían suficientes. Por lo tanto, él podría convocar también para abril del 2024. Porque él no está obligado, en todo caso, a hacer en un plazo más corto, porque la Constitución solo manda a convocar de inmediato, pero no dice para cuándo. Entonces, si se van a adelantar las elecciones, por ejemplo, en una fecha que no sea abril, sino sea después del mes de abril, no se va a poder asumir el mando el 28 de julio, también se tiene que hacer una reforma constitucional para que el mando no se asuma ya el 28 de julio, sino el 1 o 2 de enero del año siguiente de realizar la elección. Y justamente, José Manuel, ya el Jurado Nacional de Elecciones había emitido un comunicado en ese sentido, en lo que tú comentas, ¿no? Que el presidente del jurado, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que la posibilidad de realización de elecciones generales y de todo un proceso electoral debe seguir las fases o hitos establecidos en la Constitución y las leyes electorales, que entre otros exigen un plazo de 270 días para la convocatoria a elecciones, la intangibilidad de las normas electorales desde un año antes, etcétera. O sea, ya hay una posición muy clara de las entidades electorales. Y lo ratificaron en las elecciones regionales y municipales cuando se insistía con realizar las elecciones primarias y, por ejemplo, no habían plazos para poder hacer esas primarias, que son un proceso similar a las elecciones generales. Es un proceso adicional, con un costo adicional, como te dije, si las generales cuestan 1.000 millones, digamos que las primarias podrían costar un poco menos, pero son dos procesos que estaríamos hablando de 2.000 millones. Pero además, con un cronograma similar, porque para hacer primarias, tú tienes que, al igual que en las elecciones generales, tienes que tú tener un plazo para inscribir listas de candidatos, para calificar a esos candidatos, para que se puedan presentar las tachas, para que se puedan presentar las apelaciones a las resoluciones que depuren candidatos. Entonces, no es que las primarias o las internas se hacen de la noche a la mañana, son un proceso electoral con sus mismos plazos que la elección normal. El tema de las internas es algo que nunca, pese a que se aprobó, como la parte de reforma política que impulsó, entiendo, Martín Vizcarra en su momento, no llegó a aplicarse.
Hablamos de las primarias. Son distintas que las internas, que las primarias lo que plantea es que votemos todos los ciudadanos, los electores. Las internas solo contemplan que voten los afiliados del partido. Son un proceso electoral, es un modelo que se ha copiado de la Argentina básicamente, que no se ha llegado a implementar porque estuvimos con el tema de la pandemia para los generales del 2021 y ahora si es que no se modifica la ley y se hacen en el 2024 las elecciones, en la ley está previsto hacer primarias, pero como te dije, necesitas un plazo, necesitas un presupuesto adicional. Pero a ver, como parte de estas reformas que en un periodo de tiempo, si es que los tiempos dan, se debería impulsar, ¿qué es lo mínimo que debería cambiar? ¿Qué debería cambiar para que el próximo presidente o presidente tenga mayor legitimidad ante la población? No hay que olvidar eso. Finalmente, Castillo es un presidente que llegó con muy poca representación, con muy poca legitimidad, porque lo que terminó ganando en la primera vuelta fue el voto blanco y viciado. Sí, primero que ya se han hecho muchas reformas, Omar, pero no necesariamente las reformas nos van a dar una mejor representación. El tema también pasa por un tema de personas, quiénes se presentan, quiénes postulan y finalmente quiénes son elegidos. Porque hay buenos candidatos, pero los electores terminamos eligiendo a los peores, parece, ¿no? O no a los más preparados, que son muy pocos y finalmente los que entran al Congreso, pero al final son vapuleados por los que no están preparados para representar. Y eso desanima o desincentiva a que buenos profesionales postulen. Ahora, ¿qué se puede mejorar para evitar que quien gobierne no tenga la fuerza suficiente en el Congreso para que no se vuelva ingobernable? Pues hay que modificar el sistema electoral de elección del Congreso, ¿no? Hay que hacer un nuevo diseño de cómo distribuir los escaños, ¿no? Eso es un tema de ingeniería electoral que se tiene que estudiar muy bien, ¿no? Ver qué es lo que se puede hacer, porque la valla electoral que buscaba que menos partidos entren al Congreso no es suficiente, porque tenemos siempre un Congreso atomizado de 8 o 9 partidos que con bancadas que se van rompiendo terminan en 13 o 15. Además de un presidente que como pasa la segunda vuelta con una baja votación, al igual que su lista de candidatos al Congreso, entonces entra con muy pocos congresistas, como pasó con PPK y también como ha pasado con Castillo. Entonces, ahora, no necesariamente el sistema lo va a solucionar, porque con el mismo sistema el APRA o Ollantumala tuvieron una mejor representación en el Congreso, una bancada más grande que les daba sostenibilidad. No se modificó el sistema funcionó en ese momento. ¿Qué pasó ahora? Que bueno, las votaciones se centraron en algunos distritos pequeños donde se distribuyen muchos escaños y el que ganó por mucha votación, como Castillo en su momento o Keiko también en su momento, se llevaba los 2 o los 4 congresistas de un distrito y no funcionaba la proporcionalidad. Y solo para terminar, José Manuel, ¿tú crees que el volver a tirar los dados y elegir un nuevo presidente, presidenta, un nuevo Congreso, mejore lo que hemos tenido hasta el momento? Yo soy pesimista, Omar, no quiero transmitirla, mi pesimismo, pero yo creo que como van las cosas y si se adelanta el proceso de elección, vamos a terminar con una representación igual o de repente mucho más radical o intransigente que la que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, José Manuel Villalobos, experto en temas electorales, en procesos electorales. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con el doctor Eduardo.